Americanos prehispánicos. Dentro de la América prehispánica hay tres pueblos que principalmente llaman la atención debido al alto desarrollo que alcanzaron en diversas materias, como en la agricultura, en la organización, en sus construcciones, entre otras. Este es el caso de los mayas, aztecas e incas, quienes llegaron a organizarse en grandes ciudades e incluso llegar a convertirse en imperios. Mayas. Los mayas fueron una civilización ocupante de América antes del proceso de conquista que llevaron a cabo los españoles. Sus aportes más importantes se ubican en los aspectos de la ecología, astronomía, numeración, arquitectura y arte. Los mayas se ubican en un extenso territorio que incluía el suroeste del actual México y el norte de la actual América Central. Los mayas funcionaban bajo un sistema de ciudad-estado donde las ciudades más grandes controlaban generalmente a las aldeas y pueblos más pequeños. Los mayas contaban con una sociedad organizada en jerarquías, en la que sus gobernantes eran la parte principal y todos los demás actuaban según su voluntad. Los campesinos y artesanos eran considerados miembros inferiores. No obstante, había una clase inferior quienes eran los esclavos, los cuales no contaban con ningún tipo de derecho. En cuanto a su religiosidad, eran politeístas. Tenían un sacerdote, quien era llamado Jaucán. Este estaba encargado de llevar a cabo todo tipo de ritual. La economía de los mayas giraba principalmente en torno a la agricultura, pese a no contar con herramientas ni técnicas para el buen aprovechamiento de esta. Entre los cultivos que cosechaban se podían encontrar numerosas frutas y hortalizas, tales como el aguacate, el chile, el camote y el maíz, el cual representaba su principal fuente de alimentación. Aztecas. Los aztecas fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521. Esta se ubicó en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, los cuales estaban organizadas de la siguiente manera. Al principio de la pirámide se encontraba el rey, seguido por el Consejo Supremo y la nobleza. En la mitad de la pirámide se encontraban los comerciantes, seguido por los campesinos y artesanos. Al final de la pirámide se encontraban los siervos y los esclavos. Los aztecas se organizaban en base al poderío de la nobleza, teniendo en la cúspide al Huey Tlatoani. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescados, basaltos y aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos y campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Los Incas. Alrededor del siglo XIII después de Cristo, los incas se asentaron en el actual Cusco, ubicado en Perú, para después expandirse por el territorio andino, logrando así dominar parte del actual territorio de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. La sociedad inca poseía una jerarquía de clases sociales. En la parte más alta se encontraba la familia real, con el rey llamado Inca. Después viene la nobleza, conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes y familias privilegiadas. Más abajo vienen los curacas, los cuales eran nobles que correspondían a las autoridades y administración de los estados locales. A continuación viene el pueblo. Estos eran conformados por los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros. Y finalmente la servidumbre. Aquí se encontraban los esclavos y prisioneros de guerra. La economía de los incas se basaba en la agricultura, principalmente de productos como papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles. Además, fueron ganaderos de camélidos, como la llama y la alpaca. El Estado dirigía la economía, quien era dueño de tierras, las que se repartían para el trabajo según el número de personas de cada comunidad.
Además, el Estado inca implementa un estricto esquema de control que tributa a las personas y no a la producción. Por ende, esto nos lleva a entender que tenían controlados los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional. Predominaba su creencia en el dios Sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Illapa. El dios máximo creador se llamaba Viracocha. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote, llamado Huillac Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización.